Buen día. No se asusten. Quipe dormiren nefas vidematum. Dicen que si estamos congregados, si no hay interpretación de lenguas, que nadie hable en lenguas, ¿no? ¿Alguien puede interpretar? Oramos, a ver si alguien puede interpretar. Gracias, Señor, por este día, el día que has hecho vos para que nos gocemos y disfrutemos en él, te adoremos, estemos juntos en comunión. Gracias por el tiempo de alabanza donde pudimos recordar y exaltar tu nombre, lo que ha hecho Jesús. Gracias porque nos recordás que estamos acá por tu misericordia, no por méritos propios, por la obra de Jesús. Gracias por tu palabra preciosa, viva, eficaz. Que transforma, que convierte el alma, Señor. Que lo podamos recordar cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos ahora al abrir tu palabra, al compartirla, y que podamos abrir nuestros oídos, Señor. Seguro que algo tenés para cada uno. Obra, Señor. Amén. No es mía la frase esa, y no sé si se pronuncia así, hace rato que no la pronunciaba, así que realmente no sé si es así, pero tampoco me acuerdo cómo se llamaba el maestro que la dijo, Tischendorf o algo por el estilo, allá en el siglo pasado, el anterior. Y cuando dijo eso, cuando encontró una Biblia escrita en griego. Era la primera traducción que encontró. Cuando encontraron eso, fue un hallazgo tremendo para nosotros hoy y para la gente de ese tiempo. O sea, la Biblia, como saben ustedes, fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento. No voy a hablar de esto, es una pequeña prolongación de lo que dijeron recién Tati y Gena. Fue escrita en hebreo y en el año 250 más o menos de nuestra era fue traducida al griego, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. No existe ningún original de ninguna palabra que se haya escrito como la palabra de Dios. No existen los originales, pero existen copias, ¿no? Las copias más cerquitas que teníamos eran del año 1100 de nuestra era, o sea, de hace ¿en qué año estamos? 2024, o sea, hace 900 años, eran las copias más cerquitas que teníamos. Y se había sido traducida durante 1000 años el Nuevo Testamento, durante 3000 años el Antiguo Testamento, y no teníamos nada original. Y este hombre encontró la Biblia, la estaban quemando en un convento allá en el monte Sinaí, estaban quemando unos manuscritos y dice, pará, a ver, ¿qué están haciendo? Y se puso a leer y era la Biblia, la que él leía, traducida no sé cuántos años después, encontró esto que había sido traducido 1000 años antes y coincidía a la perfección con lo que había estudiado. Y dijo, esta es la carta de mi padre, esta es la carta de nuestro padre. ¿Y qué hizo cuando encontró la carta de su padre? Se puso a leerla. Era de noche, se fue al cuarto y se puso a leer la carta que había recibido de su padre de 1000 años antes. Había encontrado la carta ahí, parecido al rey Josías en el Antiguo Testamento.
Y ahí dijo esta frase, «Quippe dormire nefas videbatum». Si me acuesto a dormir ahora, es una herejía. Dormir sería un sacrilegio, ¿no? Tenemos la carta de nuestro papá. Tenés la carta que te escribió tu papá. ¿Hace cuántos años? No leerla es un sacrilegio. Bien. Al que le quepa el poncho que se lo ponga. ¿No? Es la palabra de Dios, no leerla. Nos llega el diario, nos llegan las notas, abrimos el celular, ¡tuc! Ahí le ponemos una. ¿No? Abro el celular, hago para el costado. Argentina, Colapinto, y qué sé yo cuántas cosas. Enseguida, y me quedo ahí media hora leyendo las noticias. A ver qué dice de Colapinto. Mira, alguien estuvo leyendo Colapinto. ¿Qué versículo leíste? No quiere decir que no podamos leer las noticias, ¿no? Pero esta es la carta de nuestro papá, que la dejó exclusivamente para sus hijitos, para nosotros. Yo voy a leer medio libro de la Biblia. Abramos los salmos. No. Abramos Tito y voy a leer la mitad de Tito. Los que vienen al grupo casero, no hay muchos hoy de los que vienen al grupo casero, perdónenme, porque es lo que estamos estudiando, así que van a escuchar cosas repetidas. Y voy a leer medio libro para llegar al último texto, que es el que quiero recalcar, si es que llego. Por ahí, leyendo antes, el Señor nos va hablando y dejamos la otra parte para después. Empieza Tito. En la Biblia hay cartas que se le escriben a las iglesias, a Corintios, a Romanos, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso, a los filipenses, la iglesia de Filipo, de Colosas, de Tesalónica. Y hay algunas cartas que son personales, nos vamos a meter en una correspondencia personal, vamos a chusmear, dicen que no hay que chusmear, pero bueno, nos dejaron la carta esta, vamos a ver qué le decía Pablo a Tito. Y en Pablo empieza, cada uno vaya escuchando, y cuando llegó el texto que el Señor le quiso decir, guardátelo y después masticalo en tu casa, y masticalo, y masticalo, y masticalo. Dios habla a través de su palabra. Pablo, esclavo de Dios y enviado de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Pablo le escribe a Tito presentándose como esclavo de Dios. Yo no hago lo que quiero, hago lo que Dios dice. Y enviado por Jesucristo. No venía por méritos propios, sino que venía a le escribía a Tito lo que Jesús quería que le escribiera. Y enviado de Jesucristo, conforme a la fe, conforme a su fe, no, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Habían muchos escogidos de Dios y conforme a esa fe les iba a escribir Pablo. Y esa fe y el conocimiento de la verdad, que es según la ley. No. Pablo, que era fariseo, dice, no, que es según
la piedad? Con dos palabritas. ¿Qué es la piedad? Parte, sí. Compasión, se acerca un poco más todavía. Devoción. Misericordia. La piedad tiene dos aspectos, una hacia Dios y otra hacia el prójimo, y tienen mucho que ver. Hacia Dios es nuestra entrega, la piedad. Cuando habla de la piedad, Dios dice que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, ¿no? Y a la piedad ¿qué es la piedad? La piedad es la vida que tiene que llevar un cristiano, ni más ni menos. La resumimos ahí. ¿Cómo tener que vivir? Piadosamente. Ejercítate para la piedad, le dicen a Timoteo. Es nuestra entrega a Dios. Eso es piedad. En otras versiones lo traducen como la religión. La religión nosotros la tomamos como una mala palabra, así que la sacamos. Esa traducción por ahí no nos gusta. Pero, ¿qué es la piedad? Nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro caminar con Dios. ¿Y qué es la piedad? Nuestra compasión, nuestra empatía, nuestra misericordia con el prójimo. La piedad tiene los dos laditos. Ser piadoso es ser bondadoso, ser bueno, ser gentil, ser amoroso con el prójimo y vivir de acuerdo a lo que es lo mismo, ¿no? Si tenemos devoción a Dios, vamos a reflejar piedad. En la esperanza de la vida eterna. Ahí tendríamos que quedarnos algún día. En la esperanza de la vida eterna. La cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Nuestra vida es mucho más que qué voy a hacer mañana. ¿Qué será de mi vida mañana? Mañana, lunes. O el martes, o el miércoles, o el mes que viene, o el año que viene, o dentro de 10 años. Está bien planificar así, pero nuestra vida es mucho más larga y la principal parte de nuestra vida no la vamos a vivir acá en la tierra. ¿No? Lo más largo de nuestra vida, está bueno planificar para esa parte, ¿no? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no miente. Si Dios dice algo, fuese lo que fuese, es. ¿Dónde te lo dice Dios? Acá. Todo lo que dice acá es verdadito, verdaderito. Prometió, el cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Hijo de Dios en la fe común que tenían con Pablo. Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Creta era una isla de Grecia, ahí al sur de Grecia está la isla de Creta, y en Creta vivían los cretenses. Y los cretenses eran lo peor de la sociedad de esa época. La peor gente de esa época eran cretenses. De tal forma que decirte, che, sos un cretense, era el peor insulto que te podían decir en esa época, en esos lugares. Es como en Israel decirle a alguien, vos sos un samaritano,
o un publicano, era lo peor que te podían decir. Acá era cretense. Estaba de moda la palabrita de cretense. Habías hecho una, no sé cómo se diría, pero de esa forma lo decían, hiciste una creteanza, una creteada, algo digno de los cretenses. Eran lo peor que había sobre la tierra. Más o menos, correcto. Es posible que de ahí venga. Bien, eran lo peor los cretenses. Y Pablo había dejado, ahora vamos a ver estos cretenses, no eran muy distintos de nosotros. Pablo había dejado a Tito en Creta. Por esta causa te dejé en Creta. Para dos cosas. Para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en cada ciudad. Los cretenses eran de lo peor. Che, ¿para qué te vas a ir a meter ahí? Y Pablo ahí manda a Tito. Creta era la isla de las 100 ciudades. Habían 100 pueblos en la isla, no eran ciudades como ahora, eran pueblos. Habían más de 100 pueblos, dice los que estudian, y ahí lo mandó, y eran cretenses, y ahí lo manda Pablo a Tito para que corrija lo deficiente, lo que anda medio, y para que estableciese ancianos en cada ciudad, que era conforme a la piedad, conforme a la fe, conforme al amor de Dios. A ese lugar lo mandaba. Así como te mandé, esta parte no la leería, pero bueno, la tengo que leer porque sigue, ¿no? Para que establecieses ancianos en cada ciudad. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con saña enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿No? O sea, ahí dice, mira, entre los obispos, entre los ancianos que vas a elegir, tienen que ser de esta forma, porque entre ustedes, encima de los cretenses, vinieron algunos que son de la circuncisión y que son peores que los cretenses. Vienen a enseñar entre ustedes por ganancias deshonestas y por otras cosas. Uno de ellos, su propio profeta, de ahí de los cretenses, dijo, los cretenses, y acá dice cómo son estos cretenses, mentirosos. Si alguno se cree cretense, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. ¿Sí? Los cretenses eran así. Mentirosos, eran unos bestias. Eran malas bestias. Qué formas de tratar a la gente, ¿no? Glotones, ociosos, vagos, sinvergüenzas. Si vamos a hay en varios libros que podemos seguir esa lista.
¿No sabéis, en Corintios dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos de nosotros, cretenses. No somos mejor que los cretenses. Esto éramos algunos de nosotros, ¿no? Cada uno de ustedes puede ponerse el nombre de lo que quiera de estas cosas que hemos leído, ¿no? Este testimonio es verdadero. Por tanto, ahí lo mandaron a Tito para corregir lo deficiente, para corregir estas cosas. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No se pongan a ver fábulas de los judíos. A ver, vos querés ser santo. Mira, el sábado no hagas nada. Si tenés que ayudar a alguien, no ayudes a nadie. Si tenés que comer, lavate las manos. No comas con las manos sucias. Si traes tu ofrenda aquí al altar, bien, quedás libre de ayudar a tus papás porque, bueno, ya lo pusiste para Dios. Entonces, esas son las fábulas judaicas. Esas son las leyes que el hombre quería poner, no a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y la verdad es según la piedad, dice la Biblia. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí viene el capítulo 2. Y dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero vos enseñá a Tito, a los cretenses, lo que está de acuerdo con la doctrina que es sana, con la posta, con la buena doctrina. ¿No? ¿Qué es la sana doctrina? No lean, porque el que siguió leyendo que piola me va a decir qué dice la Biblia de la sana doctrina. ¿No? Pero, a ver, ¿qué es la sana doctrina? Cuando yo me convertí, la sana doctrina era que el que se bautizaba por inmersión era salvo. Si te bautizaban por aspersión, tenías que pasar por el purgatorio, ¿viste? No decían eso, encima te mandaban derecho al infierno. Ni siquiera había purgatorio. No, la sana doctrina era no tomar vino. Y el que tomaba vino, la sana doctrina era no fumar. Está bien, es bueno no fumar, pero no es sana doctrina, ni mala, ni buena ni mala. Es más, la Biblia que me hacían leer en esa época decía, bienaventurado el que no fume. Literalmente, yo lo leí con mis propios ojos. Y así un montón de cosas. Y acá dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2 puntos. Que los viejitos, que los mayores de edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso es la sana doctrina. Para los que peinamos cana, bueno, algunos
También no peinan porque ya no las tienen, pero también están dentro de los viejitos. Bien, no se salvan por no peinar cana. La sana doctrina para esos también es esta. ¿Sí? Los ancianos, los que tienen más de 50. Sí, porque después le habla a los jóvenes, que son hasta los 40 y pico, 50. ¿Sí? Así que más de 50 vamos a poner a los ancianos. Sana doctrina para vos. Sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Serio no es tener cara de amargado, no es no reírse. Ser alguien serio es que lo que decís es verdad. Este es un hombre serio, te habla de verdad, te habla en serio. Las que peinan canas, aunque estén tapadas, eso es versión nueva, aunque las tengan de otros colores, asimismo, sean reverentes en su porte, sana doctrina para ellas. Portate reverentemente. No calumnien, no sean esclavas del vino y sean maestras del bien. Dedíquense a enseñar a las más jóvenes. Y ahí dice la sana doctrina para las más jóvenes. Ahí, las más jóvenes que vienen desde ahí para abajo, ¿no? De los 40 y pico para abajo. A las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Y dice, ¿para qué todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si los ancianos no se portan así, si las ancianas no se portan así, si las jóvenes no se portan así, la palabra de Dios es blasfemada. La palabra de Dios, dice allá en Romanos, es blasfemada entre los gentiles por causa de vosotros. Y porque ustedes, siempre mi esposa no está de acuerdo con que yo sea pastor. ¿No? ¿Por qué? Porque trabaja en la justicia. Y dice, los peores casos que tengo que atender acá en la justicia, profesión, pastor. Los peores. ¿Y de qué trabaja usted? De pastor. Cosas que ni se nombran entre nosotros. Y entonces ella no es que no quiera que haga la tarea de pastor, sino que no quiere que tenga el nombre de... Porque, che, ¿qué sos vos, pastor? La palabra de Dios es blasfemada en medio de nuestro pueblo por culpa de los que no cumplen con la sana doctrina. Ancianos, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor. Podríamos poner 20.843 cosas más, pero Dios pone estas. No pongamos nada más, con esto tenemos de sobra. Che, ancianito, ocupate de ser sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Y tenés para toda la vida para entretenerte. Tenés para entretenerte acá con eso, tenés, pero para... Ancianas, reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas, maestras del bien. Jóvenes, amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, para los varones, y acá les dice una sola cosita, a ser prudentes. Joven, sé prudente.
Ojo, que ser prudente es pensar 3, 4, 5, 6 veces antes de hacer algo. Jesús dice, ¿a qué los compararé? A aquel que escuchó la palabra de Dios y la hizo. Ese es prudente. El que la escuchó y hizo lo que tenía ganas de hacer, imprudente. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, que lo que digas coincida con lo que haces. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Querés que el adversario se avergüence? Adversario, la palabrita adversario, traducida en otras versiones, ¿cómo es? El diablo. Para que el diablo se avergüence, avergonzar al diablo, está bueno avergonzar al diablo. ¿Cómo? Con la sana doctrina, comportándote y el palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cerrarle la boca al diablo. Vestido con la coraza de justicia, el cincho de la verdad. Exhorta a los siervos, a los empleados, a nosotros, todos somos siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, esto está más lindo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. La palabra de Dios no sea blasfemada. El adversario, cerrarle la boca. Y encima, adornás la doctrina de Dios. ¿Qué más querés? Yo con eso estaría satisfecho. ¿Se imaginan que lleguemos allá y le puso una florcita a la doctrina de Dios? Adornó la doctrina de Dios. Por o por Esteban, ¿no? El que quiera, como quieran decirlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ahí llegamos a la mitad que terminamos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, todo esto, por más que quisiésemos hacerlo por nuestros méritos, no podemos. Tiene que estar Dios, su Espíritu, haber transformado el viejo corazón en uno nuevo, poner este deseo en nosotros, Él pone el querer y después pone el hacer. Viene el Espíritu y nos da las fuerzas para poder hacer esto. Por nuestros propios medios no lo podemos hacer, pero haciendo esto es la sana doctrina. Sí la podemos hacer con Jesús. Sin Jesús no se puede, pero Dios nos rescató. Enseñándonos, y este es el texto que yo quería llegar, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos la sana doctrina, la sana enseñanza. Vivamos en este mundo sobria, santa, justa y piadosamente. ¿No? Primero nos dice que tenemos que renunciar a la impiedad
y a los deseos mundanos. O sea, si no renunciamos a eso, si no empezamos por ahí, y yo este versículo lo tengo de tal forma en mi cabeza que, bueno, digo, y a ver qué comparto de vuelta. Hace un mes que lo tengo en mi cabeza. Me levanto, me acuesto, me duermo, me despierto, camino, voy, vengo. Digo, renunciando, a ver a qué tengo que renunciar. A la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Lo contrario a la piedad. Tengo un montón de versículos sobre la impiedad y sobre los impíos, no se los voy a leer, pero si buscan en la concordancia impiedad, no van a tener tantos, pero si ponen impío, impío es el que practica la impiedad, o sea, la no piedad, ¿no? Van a encontrar cientos de textos en la Biblia que hablan del impío y de cómo Dios aborrece al impío. Al que no es pío, que no significa pollito, pío pío, ¿no? Que no es pío es que no es piadoso, que no le importa lo que Dios dice. No vive conforme a la piedad, no vive conforme a lo que Dios dice. Ser piadoso es vivir conforme, ser impío es yo hago la mía, buena o mala. Yo hago lo que a mí me parece. A la impiedad y a los deseos mundanos. Que esos deseos mundanos pueden ser malos, o sea, deseos mundanos, y enseguida nos vamos a los deseos de la carne. No todo lo que tiene, y sabemos que nos hace mal de por sí. Bien, esos son deseos mundanos y a la carne tira para ese lado cuando nos descuidamos, pero hay un montón de otros deseos mundanos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida son deseos de este mundo. Y este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es palabra de Dios, ¿no? O sea, los deseos de los ojos son deseos mundanos. A ver, ¿cómo se maneja el mundo? Y prendamos la tele y vamos a ver propaganda, pum, 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 pum. Y después de ahí, los deseos de los ojos. Nuestros ojos vieron y ahora vamos. Y nos manejan esos deseos, los deseos de los ojos. Los deseos de la carne. Los malos deseos, los bajos deseos, como dice ahí Corintios 6, que leímos al principio, o los podemos leer ahí en Tito, los podemos leer en Romanos, los podemos leer en Apocalipsis, los podemos leer en Colosenses, en Efesios. Los deseos esos de la carne en los que vivíamos antes, ¿no? Pero los deseos de la carne, hay otros deseos de la carne. O sea, alguien me hace mal y el deseo de la carne es estrangularlo. Alguien se cruza mal en mi camino y mi deseo es mandarlo a freír churros. Freír churros es lo que puedo decir de acá, ¿no? No perdonar, maldecir. Somos muy cristianos, entonces nos sale de nuestra boca, pero por adentro decimos, que se muera. Lo perdono, pero que no cuente más conmigo. Hasta acá llegó mi amor. Esos son deseos de la carne. Evidentemente con la piedad no tienen nada que ver. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos.
El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie, tome su cruz, que nos habló el otro día Rubén, cada día es cada día. Desde que llegué a ese tema, miren que Tito hace rato que lo leo, ¿no? Más rebauticé el libro varias veces, todavía nunca sé si es en realidad epístola a Roberto o a Alberto, nunca supe a cuál de los dos es, ¿no? Como Pablo tenía confianza, le decía Albertito, Tito le decía, o Robertito, pero la verdad que no sé si es Alberto o Roberto, nunca encontré el verdadero. Pablo de amoroso le decía Tito, ¿no? Y lo he leído montones de veces a Tito, muchas veces. Y en general digo, bueno, a hacer el devocional, Tito en una mañana es. El devocional de un día es Tito. ¿Lo leíste? ¿Terminó Tito? Y a ver, ¿algo te quedó? Sí, ocúpate en las buenas obras, renunciando a la impiedad. Cada día tengo que renunciar a la impiedad y cada día tengo que renunciar a los deseos mundanos. Yo me iba para el otro lado y me olvidaba de esto. Entonces decía, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y yo quiero y quería, y creo que todos queremos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero para poder hacer eso, primero tenés que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si no renuncias primero a aquello, cuando vos quieras vivir sobriamente, sin haber renunciado a lo otro, y los deseos de los ojos te van a engañar. Renuncia primero a eso. Los deseos de la carne y te van a engañar. Renuncia primero a eso. La vanagloria de la vida, ¿a quién no le gusta ser reconocido? ¿A quién no le gusta que lo tengan en cuenta? El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el menor. Yo estoy entre ustedes, dice Jesús, como el que sirve. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, por las dudas. Si necesitas descanso para vuestra alma, la podemos buscar en el mundo o en Jesús. Manso y humilde. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente. Cuando decimos que alguien está sobrio, por contraposición, este está borracho. Y está bueno el ejemplo. Entre sobrio y borracho. Dice, no vivas borracho. ¿Qué pasa con el borracho? El borracho no es dueño de sí mismo. Lo maneja el alcohol. Es muy cercano a mí, a mi familia. Teníamos una persona que cuando estaba sobrio, no había otra persona como él, de bondadoso, de bueno, de amable, servicial. Un cristiano ejemplar. Destapaba la botella. Si llegaba a oler el corcho, se transformaba. Ni le digo cuando tomaba medio vasito de vino. Y dejaba de ser él. ¿Sobrio qué es? Que estés en control de tus pasiones, de tu vida, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus hechos, de tus actos. Vivamos en este mundo sobriamente, en control.
¿Nunca les pasó que van en el auto, lo más bien, sin hacer mucho lío, No es que cometieron una infracción, pero van ahí y de golpe uno, viene el otro de atrás y digo, ¿qué te pasa? ¿No les pasa? Venía Rubén atrás para saludarme, entonces me tocaba, me vio contento que me había visto, se prendió la bocina, que nunca toca bocina, se prendió la bocina para saludar a Estevita, y el otro Estevita, que no vio que era Rubén. Lucas casi me mató de un infarto el otro día. Decí que no tenía ninguna llave en mi mano. Y levanté la mano y flor de abrazo que le pegué. Sobriamente, ¿qué sobriamente? En control aún de esas situaciones, de esas sobre todo, en las que en casa es en el lugar más fácil donde saltamos. En el trabajo alguien me dice algo y agacho la cabeza. Si tengo que hacerlo, lo hago. Si no tengo que hacerlo, lo pienso. En todo caso voy allá y después le digo, che, pero me parece que... En casa me dicen alguito, sobriamente, ¿no? Sana doctrina. Esto es sana doctrina, no es cualquier verdura. Vivamos en este siglo sobriamente, controlando nuestra vida, en control de nuestra vida, con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que te dice si podés levantar la voz o no la podés levantar. ¿No? Siempre nos dice, calma, león o leona. Justa. Vivir sobriamente, justamente. Justamente voy a leer un texto, porque creo que para mí, por lo menos, lo más difícil que me resulta definir es la justicia. Che, vivir justamente. Para mí es re difícil definir la justicia, ¿no? Porque lo justo es justo. No hay mucha, no hay tutía, lo justo es justo. El que rompe paga, elemental. ¿No? Hiciste algo malo y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en el Salmo 45, 17, justo es Jehová en todos sus caminos. Justo es Dios en todos sus caminos. Sed pues imitadores de Él. Y ahí está definida la justicia. Y se terminó. Tenemos que ser como Dios. Vivir como Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que envió a su Hijo a morir por mí cuando yo estaba hediondo, muertos en mis delitos y pecados. Que es, si seguimos leyendo el mismo versículo, dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso. Vivir justamente. Justamente es vivir con la piedad de Dios, que no paga conforme a los hechos, que tiene paciencia hasta que todos se arrepientan. Nosotros vemos el mundo, leemos el diario, hoy leo el diario, abro el diario, tú, Israel, una bomba en una casa, 10 muertos. Yo no estoy ni a favor de uno ni a favor de otro, no tengo ni idea, no me puedo meter ahí, no puedo juzgar ni al uno ni al otro, pero es lo que leí, 10 muertos, no sé cuántos chicos, pero ahí había un jefe de Hamás, entonces ahí mandamos la bomba.
Esa es la de hoy. La de ayer fue jamás hizo no sé qué cosa en Israel, ¿no? Mató a no sé cuántos rehenes. No estoy a favor ni de uno ni de otro. No estoy parándome de un lado o del otro lado. ¿Qué es justicia? ¿Qué es vivir justamente? ¿Cómo haría Dios? Que le da de comer a las aves. No trabajan, no hilan. Las aves no trabajan, no hilan. Y Dios las cuida, le da de comer todos los días. Este vecino atorrante no trabaja ni hila, que se muera de hambre. ¡Epa! Eso no es justamente. Y Dios la viste como los lirios del campo. Sana doctrina. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Como Dios quiere que vivamos. Teniendo a Dios en cuenta en todo. Piadosamente es vivir pegaditos a Dios. Vivir pegaditos a Dios. Dios va al lado mío. Me subo al auto y Dios está adentro. Pongámoslo al lado, que al lado lo vemos, adentro. Voy a trabajar, Dios al ladito mío. Voy a comprar, Dios al ladito mío. Voy a donde fuese, Dios al ladito mío. Piadosamente, vamos juntitos, a todos lados. Y entonces, ¿cómo tratamos a este? ¿Y qué te va a decir Dios? ¿Me amás? Sí, Señor, me amás. Bueno, ama a tu prójimo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano? ¿De qué forma lo tengo que amar? Como yo te amo a vos. Ouch. Como vos me amás a mí, Señor. ¿Es grande el amor de Dios conmigo? Dios, ¿me permitís estar adelante de toda esta gente y que yo hable de tu palabra? Estás loquito, perdón. Sé que no se le puede decir eso a Dios, pero está loquito. Gracia, misericordia. Amá como yo te amo a vos. No juzgáis, no condenáis. Servid. Sana doctrina. Gracias, Señor. Quipe dormire, nefas videbatum. No escuchar a Dios, no ponerme a ver lo que Dios quiere para mí, es un sacrilegio. Gracias, Señor, por tu palabra, viva, eficaz, más cortante, pero corta en el buen sentido. Saca lo malo, deja lo bueno, da vida, alumbra los ojos, nos fortalece, nos exhorta, nos corrige, nos redarguye. Gracias por tu Espíritu, que nos la hace poner en práctica. Gracias por la sencillez de tu palabra, que la dejaste para que la podamos entender sin muchas vueltas, y porque es
bueno para nosotros y para nuestro prójimo. Gracias, Señor. Bendito eres. Bendecí a cada uno de los que estamos acá, que podamos enamorarnos de vos y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.